Quien nos va a dar el mensaje el día de hoy es una persona súper especial, que lo que le falta en estatura le sobra en energía. Me dio permiso de presentar así. Además, como los buenos perfumes vienen en envases pequeños y ella tiene una gran energía, recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Gaby. Además, vean el atril como está hoy acá. Esto es con edecán y todo. Gracias a Dios. Sobre todo porque tengo falda. Bueno, muy bien. Vamos a hacer dos cosas. Primero que todo, cuando yo haga así, para no decirle, dígale al que está a su lado, ¿cierto? Entonces prométanme que ustedes van a ser el mejor auditorio. Cuando yo haga así, ustedes ya están listos para decirle a la otra persona lo que tengan que decirle, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me van a colaborar? Listo. Entonces, todo tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Saben? De eso se trata el tema de hoy y yo quiero que de verdad le pidamos a Dios que nos dirija, que hable a nuestro corazón, que acalle todo pensamiento que sea contrario a su obediencia, estar pendientes, que cierre nuestros piquitos para no hacer desorden y que de verdad podamos entender la palabra, podamos ponerla por obra y podamos dar fruto, ¿de acuerdo? Señor, en esta mañana estamos proclamando que tú eres la verdad, que tú eres el camino y que tú eres la vida. Por eso cuando exponemos tu palabra, Señor, tú nos das palabras de vida. Hoy nos declaramos, Señor, con nuestra mente abierta para que tú hagas lo que quieres hacer, con nuestro espíritu dispuesto. Hoy acallamos toda voz que no provenga de ti y nos declaramos, Señor, que somos tus hijos. Y como tus hijos podemos escuchar tu voz. Y que aún como tú dijiste, Señor, las cosas que aparentemente sean difíciles de entender, las entenderemos como quien le habla a un niño. Porque tú lo has prometido, Señor. Tú dijiste que escondes las cosas de los sabios entendidos y de los que quizás tengan mucho conocimiento. Pero tú las revelas de una forma sobrenatural a los que son tus hijos y a los que tienen en su mente y en su comportamiento la disposición de un niño. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama el mensaje? A la manera de Dios. Tenemos que entender que las cosas y la vida la tenemos que vivir a la manera de Dios. Para entender un poquito, vamos a remitirnos a Colosenses, el capítulo 1, los versículos 9 en la parte B hasta el 14. Si tienen sus Biblias de papel, por favor, ábranlas. Si tienen sus digitales, Biblias digitales también. Si por cualquier circunstancia se le olvidó su Biblia, aquí le llegó ayuda de lo alto en las pantallas. Muy bien. Colosenses capítulo 1 del 9, la segunda parte hasta el 14. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría, de manera para que vivan, Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso es lo que nos dice este texto bíblico. Voy a ponerlos en contexto. Pablo escribió la carta a los colosenses. Nunca visitó Colosas, pero sí en los 3 años que estuvo en una región cercana, en Éfeso, él estuvo allí y se fundó la iglesia en la casa de Filemón, la iglesia de Colosas. Es exacto como empieza un grupo de conexión. O sea que si usted está en un grupo de conexión, es una iglesia que está funcionando allí, ¿de acuerdo?
Entonces en la casa de Filemón abrieron un grupo de conexión, la iglesia en Colosas, y había una persona, Epafroditas, con ese nombre no podremos bautizar ninguno de nuestros hijos ni de nuestros nietos, por lo menos en esta generación. Era la persona que estaba al frente de esta congregación o de esta iglesia o de esta reunión de creyentes. ¿Qué sucedía con los colosenses? Los colosenses habían creído en Dios, habían creído en Jesús, estaban caminando como debía ser, pero de pronto algo pasó. Algo pasó en la vida de aquellos ciudadanos de Colosas y empezaron a devolverse en el sentido de volver a hacer las cosas que habían dejado de hacer y que estaban mal, y empezaron a hacer como una combinación. En muchas cosas se comportaban como Pablo, Epafroditas y Filemón les decían que debían actuar ahora que creían en Jesús y que le habían recibido en sus corazones y que ahora se llamaban cristianos, y entonces empezaron a mezclar. Entonces Pablo le escribe a los colosenses y les escribe esto. Dice, yo he dado gracias por ustedes, pero tengo que decirles que tienen que andar como es digno de quien ha conocido al Señor. Tienen que dar fruto, tienen que crecer en sabiduría, tienen que vivir bien, tienen que vivir la vida como debe vivirla. Una persona que ha sido rescatada del mundo de las tinieblas y ha sido traspasada al mundo de la luz o al reino de la luz por medio de Jesucristo. Para que entendamos un poco esto, quiero remitirme a la cronología del discípulo. Muchos de ustedes, yo creo que la gran mayoría, lo han visto, se lo hemos explicado, se lo hemos dado, se lo hemos fotocopiado, se lo hemos entregado. Y si usted está dirigiendo un grupo de conexión o está en proyectos de hacerlo mucho más, esta es la cronología del discípulo. Nosotros como Iglesia del Nazareno, la teología nazarena habla de dos momentos bien importantes en la vida de todo individuo y de toda persona. No es solo que sea teología nazarena, sino que es la teología y el transcurrir bíblico en la vida de una persona. Hay dos momentos. Este momento de acá, marcado con ¿qué ven ustedes? Con la cruz, simbolizando lo que nosotros llamamos el primer toque de gracia, que es el nuevo nacimiento o la conversión, etcétera, etcétera. De esto fue lo que le habló Jesús a Nicodemo, siendo un maestro de la ley, miembro del Sanedrín. Le dijo, te es necesario tener dos cosas en tu vida, nacer del agua y nacer del Espíritu. Entonces se estaba refiriendo primero que todo a ese nuevo nacimiento que ocurre como milagrosamente, haga así, pero que es vivificado nuestro espíritu, que si en ese momento muriéramos, iríamos a la presencia de nuestro Dios, porque simboliza perdón de pecados. Pero más allá de eso, Él está interesado en que podamos seguir nuestra vida y nuestra dimensión cristiana creciendo hasta el día que nosotros o morimos o somos levantados con Jesús, o en fin. Pero que mientras nosotros vivimos podamos tener crecimiento, podamos madurar. Diga carácter. La madurez se trata de carácter. Es lo que la iglesia nazareno y la Biblia llama ese segundo toque de gracia, que no se trata de poder. Porque hay personas que pueden tener poder. De hecho, desde que nacemos traemos dones dados por Dios, que los descubrimos por el camino o que los utilizamos mal para otras cosas y no para los propósitos de Dios. Pero yo digo que quien tiene solamente el poder, solamente puede orar y sanar a los enfermos, hacer milagros, declarar cosas y que sucedan, ver más allá de los ojos naturales. Si no lo sabe ejercitar y si no lo sabe hacer y utilizar a la manera de Dios, es más peligroso que un loco suelto con una ametralladora. No estamos hablando de poder. Carácter se trata de sometimiento, carácter se trata de rendición a Dios. Por eso es que titulamos la enseñanza a la manera de Dios. Dios quiere que ahora que le conocemos, vivamos la vida a la manera de Dios. ¿Cuántos queremos una Colombia diferente? Hablamos tanto de una Colombia diferente, pero no vivimos de una forma diferente a como hemos vivido. A veces creemos, y en eso me incluyo muchas veces porque tenemos que ser incluyentes para llegar a ustedes, que solamente el evangelio y la vida cristiana se trata de salvación, y no se trata solo de salvación. Se trata de vivir una vida diferente. Se trata de influir en donde quiera que estemos, pero viviendo diferente. No solamente hablando bonito, sino viviendo bonito.
Aquí hay dos cosas, mire, justificación es lo que nos habla Pablo en ese pasaje de Colosenses, que es redención y perdón de pecados. Pero saben, esa justificación nos sirve para estar bien con Dios. Pero saben, en términos coloquiales, ¿qué es la santificación? De lo cual es una manera diferente de vivir. Se trata de vivir bien para Dios. Necesitamos ambas, ¿sí o no? La justificación y la santificación. Pero para que podamos entenderlo, tenemos que saber que cuando nosotros damos ese paso de fe, que no es por obra, sino es por gracia, es un regalo, Dios se convierte en nuestro Padre, ¿sí o no? Dios, ¿cuántos lo saben? Dios se convierte en nuestro Padre. Pero ¿qué hace un padre? Un padre consciente, un padre enseña, un padre direcciona, un padre protege, pero un padre también corrige y también disciplina. A veces la palabra disciplina no nos gusta, y no nos gusta porque la asociamos con castigo. Pero hoy vamos a salir de este lugar sabiendo que disciplina no es castigo. El castigo se hace para el pasado. A usted lo castigaban de niño o lo siguen castigando, no sé, cuando hace algo que no debe hacer. Pero ¿qué es lo que castigan? Algo que se hizo, ¿sí o no? Pero disciplina mira hacia el futuro, o sea, de aprender. Y la disciplina es a la manera de Dios. Cuando yo no sé conducir y me inscribo a una escuela de conducción o de automovilismo, entro a formar parte es decir, pago para que me enseñen la disciplina de la conducción. Si a ustedes les pasa como a mí, iba a los paseos, iba a cosas y entonces no sabía nadar y entonces yo estaba hasta donde me podía dar el agua sin que me pasara del cuello. Imagínense hasta dónde podía llegar, poquito. Pero entonces dije, no, yo no puedo seguir así. Entonces me fui a la Cruz Roja Colombiana y entré a la disciplina de la natación. Y allí pasó un tiempo, unas cosas las perdí, me tocó repetirlas, etcétera, etcétera, hasta que logré adquirir la disciplina de la natación. Un padre no solo consciente. Ustedes saben que cuando yo voy a utilizar ejemplos, pido permiso a las personas involucradas en los ejemplos. Y en esta ocasión le tocó a mi Consuelito. Con mi Consuelito, imagínense que ella me decía a finales del año pasado, Paz, estoy tan agradecida con el Señor. Sigue agradecida con el Señor, mi preciosa. Entonces le digo, sí, mi amor. Entonces dice, mira, es que Dios me consiente, Dios me ama tanto. De eso estoy segura. Todo lo que yo le pido al Señor, Él me lo da, me lo concede. Yo le oro por tal cosa, me lo da. Yo le pido tal cosa, me lo da. Hacemos proyecto con mi esposo y con mi familia y Dios nos lo da, todo nos lo da como tan rápido, todo, ay no. Y ella estaba súper agradecidísima con el Señor por todo eso. Y entonces yo le dije, mi amor, pero Dios como Padre no te va a seguir consintiendo todas las veces. Yo siento decirte de Dios que Dios va a entrar en un trato contigo y con tu familia en donde no solo te va a consentir. Él va a empezar a enseñarte y a formarte porque está más interesado en tu carácter que en tus bendiciones. Y va a empezar a traer a tu vida la dirección y la compostura, el carácter de cómo actuar en las diferentes circunstancias. Quizás en este año que se avecina, estaba hablando de este año, vas a pasar circunstancias que no tenías controladas. Y vas a pedirle a Dios quizás que las quite o que abra camino y no lo vas a ver tan pronto como Él te ha venido consintiendo. ¿Ha pasado así, Consuelito? Tal cual. Pero ¿sabe? Porque Dios les ama como nos ama a nosotros y está más interesado en nuestro carácter que en nuestras bendiciones. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios que no solamente quiere que nosotros lo veamos como la mano que abre, la mano que da, la mano que levanta, la mano, el que da, sino quiere que entendamos que en toda situación que vivamos, Él está con nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, dándonos aquel ánimo y creyendo de verdad en la esencia de lo que es la vida cristiana. Para ilustrar esto también, tengo una anécdota. En la primera reunión enseñé o conté la del lápiz. Porque hace 8 días en la acción de gracias a la primera reunión le conté la historia que voy a contarles a ustedes. Imagínense que había un niño que tenía que presentar un examen oral
Y el niño le tenía terror a que lo pasaran al tablero, lo pasaran, bueno, no sé, ¿siguen usando los tableros, sí o no? Sí, claro. A ver, yo estudié hace rato, pero también. Sí, entonces lo pasaban al tablero, el niño se enmudecía. Conforme se iba acercando el momento del turno del niño para pasar a su examen oral, entonces más le sentía cosquillitas en el estómago, ganas de ir al baño. Todos los que pasamos, que estamos nerviosos, sabemos de qué estoy hablando. Cuando de pronto el niño fue tanta la presión y tanto el susto que se orinó. Entonces dijo, no, él pensó, ¿y ahora miau cómo paso? De seguro que pensó eso. Pero de pronto ya le iba a tocar y una niña, una compañerita que estaba más atrás de él, tomó la pecera que estaba en uno de los extremos del salón y pasó por el lado de él y se tropezó con él y le echó todo el agua con todo y pescado sobre la vida de este niño. Y entonces todo el mundo le recriminó a la niña. Ay, cómo es de descuidada, no dejó de haber el que le dijo, bruta, se tropezó, fíjese por dónde anda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el chino quedó todo mojado, le hicieron su examen, hubo alboroto, pero todo pasó así. Al otro día él se encontró con esta niña y le dijo, cuéntame una cosa, ¿de verdad tú te tropezaste o fue que me echaste el agua encima de puro adrede? Entonces, ¿entienden qué es adrede? Ah, bueno, estamos en Colombia, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ella le dijo, no, yo me di cuenta y vi el charquito al lado de tus pies, yo me di cuenta que tú te orinaste. Y yo no quería que tú te avergonzaras y que se burlaran de ti. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue coger la pecera y hacer que me tropezaba y echarte toda el agua encima. Saben, a veces Dios hace eso con nosotros. Nosotros metemos la pata y Él nos derrama la pecera encima para que no nos avergüencen, para que nadie se vaya a burlar, para que nadie vaya a sacar partido de ese error. Pero no siempre Dios es así. A veces cometemos errores o tenemos situaciones en las cuales Dios permite las consecuencias. ¿Para qué? Para enseñarnos. Porque Dios se convierte en nuestro Padre y esto es de manera total. Para vivir la vida a la manera que Dios quiere, a la manera bíblica, tenemos que desaprender muchas cosas que hemos aprendido en nuestra niñez, que hemos aprendido en nuestra casa, quizás en el sistema educativo nos lo han enseñado, la cultura nos lo ha afirmado, o quizás hemos vivido circunstancias o situaciones que hemos manejado de cierta o cual manera, pero que no están de acuerdo a los principios y a la enseñanza bíblica. ¿Desaprender qué es, Mili? Miren lo que es desaprender. Desaprender es independizarse de ideas, de conceptos, de costumbres que nos han inculcado a lo largo de nuestra vida o que hemos adquirido por circunstancias vividas. Me encontré preparando este mensaje una perla en el Salmo 119, 7. En la Nueva Traducción Viviente dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. ¿No les parece muy lindo? Quienes tengan ahí sus Biblias digitales, búsquenlo y subrayenlo. Dice, vuelvo a leerlo, Salmo 119, 7 en la Nueva Traducción Viviente. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. ¿Cómo le daré las gracias? Viviendo como debo hacerlo. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho y es quien tiene un vaso lleno de agua y quiere traspasar a ese vaso y tiene una jarra con jugo de naranja. ¿Qué es más fácil o cómo se tomará este vaso que está medio lleno de agua que quede puro jugo de naranja? ¿Será que echo el jugo de naranja hasta que bote todo el agua, hasta que se reduzca de tal forma que quede solo jugo de naranja, o será más fácil botar el agua y echar el jugo de naranja? ¿Ustedes qué creen? ¿Saben que desaprender es eso? Sacar lo que tenemos dentro para poder entrar lo que Dios dice que debemos traer a nuestra vida. No todo lo que Dios quiere enseñarlos va a ser porque Él lo haga sobrenaturalmente.
como decía Gabriel acá cuando estuvo orando por acción de gracias y por las ofrendas, interviene nuestra voluntad. Eso es lo hermoso, que Dios permite que nosotros podamos elegir por una u otra cosa, porque no quiere que seamos autómatas, ni siquiera que seamos robots. Cuando Jesús empieza a dar enseñanzas a sus discípulos, fue totalmente profundo y revolucionario en todo lo que él decía que debían hacer. ¿Saben? Jesús enseñó una contracultura y es lo que nosotros aquí en esta hermosa iglesia del Renuevo queremos hacer. Levantar una generación con una contracultura en donde esa cultura o esta generación contradiga los principios de Dios. Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que le seguía: cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Podríamos traducirlo a tiempos de hoy: cuando te subas al Transmilenio y te pisen el dedo gordo, pon el otro dedo. Casi que pudiéramos traducirlo así. ¿Ah? Si alguien te quiere sacar ventaja, no te defiendas. Hazlo. Pero eso no nos lo enseñaron. Nosotros estamos tratando de formar una contracultura, aún en la vida de nuestra familia. Mi yerno hermoso, yo lo amo, él lo sabe. Él le dice a mi nieto: yo voy a enseñarle a mi hijo que nunca busque pelea, pero que si le pegan, dé más duro. Eso es el contrario. Pero ¿cómo tiene que él hacerlo? Desaprender lo que ha aprendido por sus circunstancias, porque así se lo enseñaron, y poder enseñarle otra cosa. Yo le enseñé a Samuel, mi nietico de 4 años, porque se la tenían al rojo en una piñata, Sofía, que tiene 3, y Dani, que tiene 2. Entonces son de temperamentos totalmente diferentes. Y entonces le empezaron a pegar, a querer lo que él quería. Le dije: mi amor, yo no le dije pega, no. Además que había intereses de por medio, ¿no? Todos son mis nietos. Le dije: Samuelito, cuando Sofía o cuando Dani te vayan a pegar, tú corres, gritas: no me pegues. Tú corres y ahí mismo pides: ayuda, tita, que yo salgo corriendo a defenderte. Se presentó la situación y entonces él no gritó porque su temperamento es muy tranquilo. Entonces, ¿qué hizo? Él se corrió y entonces me miró y va y me dice: tita, Dani me quiere pegar. Y entonces yo llamé a Dani y a Sofi y le dije: no, señor, a Sammy no me le pegan. Me hacen el favor y lo respetan porque él es el primito mayor. Tenemos que en pequeñas cosas, saben que la vida cristiana es de decisiones día tras día, momento tras momento. Hasta el momento en que estamos comiendo, estamos decidiendo por vida o por muerte. Estamos decidiendo si nos comemos una comida llena de grasa y después nos quejamos que nos cae mal, o que nos molestó la vesícula, o que aunque sea daño de estómago nos dio, o elegimos por algo que no de pronto a nuestro paladar no sea tan delicioso, pero que sí es saludable. La vida, la salud aún está en nuestras elecciones diarias. Aunque no nos guste, es así. Porque empezando por mí, me encantaría comer lo que me gusta y que nada me hiciera daño. Es decir, que nosotros estamos llamados en esta generación a marcar la diferencia. A través de los tiempos, Dios nos ha mostrado hombres y mujeres que en su generación se levantaron a marcar la diferencia. Creemos que uno solo no puede, pero ¿sabe que uno solo puede marcar la diferencia? En esta mañana, en la primera reunión, hablaba de Noé, Génesis capítulo 6. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo: voy a destruirlo. Pero 150 años, que fue lo que duró Noé construyendo el arca, conforme Dios se lo había dicho, dice que Noé encontró gracia o halló gracia a los ojos de Dios. Y da algunas características de la vida de Noé. Dice que era un hombre justo, dice que era un hombre que vivía conforme a los parámetros de Dios, era honrado con la gente y siempre anduvo fiel con Dios. Esas son las características que dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional. O sea que uno solo puede hacer la diferencia. ¿Se acuerdan de nuestro trato? Uno solo puede marcar la diferencia. Dile: yo puedo marcar la diferencia.
Es más, dile, me decido a marcar la diferencia en mi generación. ¿Saben qué pasó con Noé que se decidió a marcar la diferencia? Para esa generación, toda la generación que había hasta ese entonces, el diluvio significó muerte y destrucción. De todo, aún de los animales, aún de todo lo que existía. Pero para Noé y para su familia no fue destrucción. Fue una nueva oportunidad, una manera diferente de vivir y de volver a poblar la tierra. Hay dos marcas para la gente que quiere, o dos características más bien, para la gente que quiere marcar la diferencia. La gente que quiere marcar la diferencia, número uno, no pone excusas. Usted puede hacerle así disimuladamente, como cuando yo quiero irme de algún lugar a mi esposo y empiezo. No busques excusas. ¿Saben? Dios no está buscando culpables, pero sí responsables. Si Él estuviera buscando culpables, no había enviado a Jesús para que arreglara el problema tan tenaz en el que nos metimos. Pero sí buscó a alguien que se hiciera responsable por cada uno de nosotros. Y desde Jesús hasta siempre, Él se hizo responsable de tus pecados y de los míos, de tu vida y de la mía. Y dijo, yo voy y yo respondo por ellos. Yo pienso que no hay amor más lindo cuando empezamos a entenderlo. Eso como que llena más nuestro corazón. Saben, en la primera pareja, Adán y Eva, estaban en un ambiente ideal. Todo era paz y amor. Y no porque vivieran en el tiempo de los hippies, no. Había todo perfecto. No tenía problemas con los ambientalistas porque el aire era puro. Todo el sitio era puro. Se respiraba paz, amor. Las flores eran de diversos colores. No tenía problemas con la Asociación Protectora de Animales porque todos los animales estaban sanos. Todos los animales estaban allí conviviendo unos con otros y no existía maltrato. Y sin embargo, en esas condiciones ideales, que aún estaba la presencia de Dios, pregunto, ¿Adán y Eva pecaron o no? Cayeron redonditos, digo yo. Pero ¿saben? No tomaron responsabilidad. Eso no puede ocurrir en tu vida y en la mía. Eva, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Y los llamó, lo primero que dijo fue, la serpiente me engañó. Pero ¿saben que la serpiente no la engañó? La serpiente le distorsionó algo que Dios le había dicho. Pero Eva eligió desobedecer a Dios. Lo único que tenían que hacer era vivir en armonía, cuidar allí de ese hermoso jardín llamado el Edén, que no es un cuento de hadas, es una realidad, pero ella optó por desobedecer. Aún no de Dios, no comeréis de ese árbol. Ella desobedeció, pero cuando Dios la llamó a tomarle cuentas, dijo, la serpiente me engañó. Y Adán peor. Mujeres, aquí nos liberamos de lo que nos han dicho, es que la mujer siempre es la que lo hace caer a uno. No, es que desde los tiempos de Eva, y se vuelven históricos, ¿sí o no? Los tiempos de Eva. Pues no, cuando Dios le toma cuentas a Adán, le dice, no, es que esa mujer que tú me diste sin yo habértela pedido. O sea que le echó la culpa ¿a quién? ¿A Dios? ¿Ah? Diría mi mamá, tras de ladrón bufón. Es un dicho que quiere decir, mejor dicho, le añadió la tapa. Entonces no, Dios estaba buscando. Yo estoy segura que si hubieran dicho, perdón Dios, te desobedecimos, pero no queremos seguirla embarrando, de pronto hasta Dios hubiera arreglado el asunto. Pero se justificaron unos con otros. Y eso es la herencia que tenemos. A veces ponemos excusas para hacer. Lo hizo Adán, lo hizo Eva, lo hizo Jeremías. Cuando Dios lo llama como profeta y le da una orden, le dice, no, si yo soy un niño, déjame vivir más. Ni siquiera mi mamá me enseñó a hablar bien. No sé hablar. Pero Dios le dijo, no te preocupes. Desde que estabas en la barriga de tu mamá, yo te llamé para que fueras profeta en las naciones. Tú irás y le dirás lo que yo diga que tú le tengas que decir. Y tú te enfrentarás a ellos ante hombres duros de corazón, pero yo te haré más fuerte que ellos para que declares la palabra del Señor. Tenemos que vivir con propósito. Tenemos que saber que vamos a poner la diferencia
Entonces la diferencia, una persona que quiera marcar la diferencia número 1, ¿qué? No pone excusas. Pero número 2, se propone vivir bien y hacer las cosas a la manera de Dios. No poner excusas es una cosa, pero yo creo que cuando nosotros hemos llegado como a ese conocimiento de Dios, todos nos hemos propuesto vivir a la manera de Dios, ¿sí o no? Alce la mano el que no hizo esa determinación en su corazón. A ver, alguno, que nadie los ve, pero yo sí. Listo, todos nos hicimos esa misma determinación. La pregunta es, ¿lo hemos cumplido? No mucho, ¿cierto? Y por ahí, no mucho. No mucho. Pues bien, cuando nosotros entramos aquí de verdad a tomar a Dios como Padre, o más bien Él da a tomarnos como hijos, sucede como una ilustración que escuché de un escultor. Tomó un pedazo, digámosle de madera, y empezó allí a hacer su escultura, o de cualquier otro material. Y ya sus alumnos vieron que ya había terminado, que estaba súper, pero veían que día tras día este escultor llegaba y le arreglaba otro pedacito, ya la naricita no se la dejaba chatica, sino se la dejaba respingada, ya la oreja le hacía otra cosita más, ya los dedos los pulía más, las uñas las hacía más notorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ellos ya estaba terminada. Hasta que uno de sus alumnos se animó y le dijo, maestro, ¿cuándo vas a acabar? Entonces dijo, cuando se la lleven. Porque mientras no se la lleven, día a día voy a mejorarla. Eso se llama mejoramiento continuo. ¿Saben que tal cual es Dios en nuestra vida? Como escultor, día tras día quiere hacer algo, quiere perfeccionarnos, quiere cambiar algo. Quizás decimos, ya lo he alcanzado todo, ya conozco todo, ya. Pero Él siempre tiene algo para mejorar y nunca se da por vencido. Eso es lo mejor de todo, que nunca se da por vencido. Para esto le pedí, Mericita nos contó el viernes, creo, no es anécdota, es algo real. Bueno, las anécdotas pueden ser de cosas reales, ¿no? Listo. Imagínense que a una parejita que está dirigiendo un grupo de conexión, nosotros a las personas que van llegando se las asignamos a cierto grupo, así no hayan ido ni vayan por un tiempo a ese grupo de conexión. Entonces, las personas que están a cargo de ese grupo empiezan a llamarlos, empiezan a acercarse, como a tratar de entablar relaciones con esas personas hasta que logren llevarlas al grupo de conexión. Ahí les estoy revelando una estrategia. Entonces, Mary le tomaba a esta persona, bueno, ¿y qué pasó con tal señor? No, Paz, le decía él, yo lo llamo y bueno, al principio me contestaba, pero siempre tenía una excusa. Y la señora también, que trabaja hasta más de las 9 de la noche, todos los días, incluido el domingo. Entonces, no, pero yo creo, dijo él, que ya le puso identificador porque siempre lo llamaba obvio de mi celular. Y le puso identificador y ya no me contesta. Ya ni me contesta. Ya no solamente lo llamo y me pone excusas, sino que ya no me contesta. Entonces Mary le dijo, bueno, pues entonces desactivémoslo. Y él le escribe, todo era por chat, ¿no? Por WhatsApp. Y entonces él le dice, no, con una O así repetida hasta el final. Mary le escribe, no, y todos los signos de interrogación, ya ustedes saben, ¿no? Cuando uno está chateando. Entonces le dice, no, si Dios me dio tantas oportunidades a mí, en tantos momentos y en tantas oportunidades que dije que no, y mire dónde voy. ¿Por qué vamos a desactivar a ese señor? Así tenga el identificador en mi número y no me responda. Yo sé que Dios me va a dar la estrategia para poder conectarme con él y para lograr llevarlo a un grupo de conexión. ¿Por qué no le damos un aplauso a esa persona? Mary decía, cuando nos contaba, decía, oye, qué lección la que me dio esta persona. Y sí, qué lección la que nos dio. Dios no se da por vencido con ninguno de nosotros, porque si así hubiera sido, no que estábamos ni para el cuento. Él siempre nos ve lo que vamos a llegar a ser. Siempre nos ve después del proceso y no en medio del proceso, ni al inicio del proceso. Eso es lo que necesitamos hacer. Siempre para levantar una nueva generación, lo hizo Jesús con sus discípulos
hay 5 formas de hacerlo. Se las voy a mencionar rápidamente. Es modelar, mentorear, monitorear, motivar y multiplicar. Esto lo colocó uno de nuestros generales. La Iglesia del Nazareno tiene superintendentes generales según las zonas o según las áreas para cobijar todo a nivel mundial. Y uno de estos generales ahora es nuestro general. Entonces puso estas 5 cosas como el proceso del discípulo o el proceso de crear una nueva generación, el proceso de poder determinar las cosas a la manera de Dios, y se basó en lo que Jesús hizo. Primero Jesús les modeló a sus discípulos. Él nunca les dijo hagan algo de lo cual él no lo estaba haciendo o no lo estaba viviendo, pero después los monitoreó. Los mentoreó, los buscó uno a uno. Yo me voy a hacer cargo de tu vida. Yo te voy a decir dónde la estás embarrando. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer. Te voy a hacer vivas cuando hagas algo que sí. Yo me voy a encargar de estar cerca de ti. Y eso le tomó 3 años larguitos con los que escogió para sí. Pero también los monitoreó, o sea, ahora vamos a ver cómo lo han aprendido. ¿Sabe cómo se hace todo esto? Cuando ustedes tienen sus reuniones de grupos de conexión, cuando tienen sus partidos, saben que no hay nada mejor para determinar el carácter de los señores y de los jovencitos que estar en un partido de fútbol y ver cómo el uno le da esos golpes al otro y cómo le manda, y hasta palabrotas se le sueltan algunos y cómo quisieran acabarlos. Se le toca trabajar en el carácter. No hay nada más peligroso que un partido de fútbol para detectar las cosas. Monitorear. Te monitorean y me monitorean cuando estamos en una reunión de celebración de unos cumpleaños, en un baby shower, en cualquier cosa, en un picnic. Y saben cómo nos comportamos. Uy, guárdeme este pedazo de carne que este es el más rico y a esos dele lo que quede. Todo eso determina cositas así. Motivándolos a que sigan, a que implementen cambios, a que podamos continuar creyendo que es posible tener una mejor sociedad, unos mejores hogares, mejores personas, mejores trabajadores, mejores padres, mejores hijos, pero que nosotros estamos involucrados en eso. Y por supuesto que multiplicar cuando nuevamente ya otra persona que hemos hecho el proceso toma y vuelve con otra a hacerlo de principio a fin, como nosotros lo hemos determinado o como lo hemos hecho. Siempre que Dios nos da una palabra, una promesa o un sueño, sea laboral, sea familiar, sea personal, sea en el área que sea, ¿saben qué es lo que Él quiere? Asegurarse que ese sueño realizado no nos aplaste. Marcos Brunet, que es uno de los salmistas contemporáneos y conferencistas en nuestro tiempo, tiene una frase que dice: si tu sueño es más grande de lo que tú eres, cuando el sueño se haga realidad te va a aplastar. Y es verdad. No hay nada más peligroso que alguien con poder donde no ha aprendido a manejar el poder. ¿Sí o no? Bueno, este hombre tiene razón. Entonces Dios se encarga de meternos en un proceso. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Todos estamos en proceso. Diga, todos estamos en proceso. He tomado el ejemplo de la vida de un hombre que a mí me encanta, es la vida de José. José a los 17 años, bueno, voy a ponerlos en contexto. Su papá Jacob se casa y lo engañan y le dan primero una mujer que no era, sino que se acostumbraba en sus tiempos a que la mayor de las hermanas era la primera que se casaba, y así por orden de nacimiento, llamémoslo así. Entonces le da su suegro a Lea, y Lea le da 10 hijos a Jacob, pero luego se casa o le dan el amor de su vida. Hagan así: el amor de mi vida, que es su amada Raquel. Y Raquel le da 2 hijos, José y Benjamín. Por supuesto que mejor dicho, le rodeó de todos los mimos y todas las preferencias a José y a Benjamín. Y logró que sus otros hijos entraran en amargura y en celos contra aquellos muchachos. Pero bueno, Dios le da un sueño a José a los 17 años y sueña que va a ser más grande que sus hermanos, y que sus hermanos y aún su papá se van a inclinar hacia él. El muy ingenuo va y les cuenta así, les suelta de una:
su gran sueño. ¿Y qué creen que pasó? Y empezaron los resquemores y las envidias y los celos y todo lo demás, aún del papá. ¿Qué se ha imaginado este mocoso? Que es que ahora nos vamos todos ahí a doblegar delante de él y lo vamos a adorar. Pero bien, Dios estaba en el asunto. Pero José entra en un proceso con Dios. O más bien, Dios lo mete en un proceso que quizás se parezca al proceso que cada uno tenemos que vivir en diferentes circunstancias y con diferentes nombres. Acuérdense, Auditorio Renuevo, ¿listos? Diga, Dios está más interesado, hágale así, en tu carácter, aún que en tus bendiciones. Dile, y se va a valer de lo que sea, de circunstancias, de personas, de condiciones, para lograrlo. Dile, Él invirtió en tu vida y no va a salir perdiendo. Dios se vale de tantas cosas. Entonces viene aquí la vida de José. José tiene el sueño, levanta la envidia de sus hermanos y planean cómo deshacerse del muchachito. Además que es de otra mamá. Hoy abundan las familias ensambladas en nuestras iglesias y tenemos que tener respuestas claras y respuestas de Dios y respuestas con bondad, gracia y misericordia para dar solución a sus vidas y que marquen la diferencia de ahí en adelante. ¿Sí o no? Porque es nuestra realidad. Le dijeron, y además es de otra mujer, la que era la enemiga de mi mamá. Y entonces hacen un plan y lo meten en un pozo. El pozo estaba vacío. En ese entonces los pozos los tenían para guardar el agua, depositar el agua porque eran zonas desérticas. Y no habían acueductos así en el desierto ni nada de eso. Entonces estuvieron allí y cuando el pozo no está lleno de agua se llena de otra cosa, en un desierto. De serpientes y de escorpiones. No dije culebras porque entonces dicen, o sea que yo estoy en el pozo. Bueno, casi todos, no. Serpientes y escorpiones. Lo meten allí con la única finalidad que se muera de inanición y de sed. Pero Dios escogió el pozo. Diga, cuando estoy en el pozo, Dios escoge qué pozo es el que me designa. Y entonces, allí Dios tenía cuidado en ese pozo y después de un tiempo, cuando los hermanos creían que iba a morir, pasó allí una caravana de extranjeros y compraron a José. Lo vendieron como esclavo. ¿Saben? Dios te va a llevar al pozo. Y solamente para hacer algo en tu vida, hacerte libre de la demás gente. Tú siempre estás preocupado por cómo te miran, si te llaman o no, si te invitan o no, invitaron a todos menos a mí. Me llamaron o no me llamaron, me hicieron o no me hicieron y yo que tanto he hecho por esa familia o por esa persona. Y mire cómo me paga. Dios te lleva al pozo para que dejes de idealizar personas. Ni siquiera a nosotros nos idealicen ni a los líderes de sus grupos de conexión porque en algo lo van a defraudar. Ustedes van a querer que ellos actúen de cierta forma en diferentes condiciones y quizás no en la forma. Y Dios los está tratando a ellos y te está tratando a ti. Quizás estás acostumbrado a que nosotros los pastores te abrazamos, te besamos, te consentimos. Pero algún día tenemos el bloque afuera y seguimos derecho. Y no te consentimos y no te abrazamos y no te dimos el beso y te vas a doler en tu corazón. Dios te lleva allí a situaciones solamente para hacerte libre de la gente. Jesús es nuestro máximo ejemplo, ¿sí o no? Aún Él tuvo que vivir eso. Cuando estaba en la agonía de que ya lo iban a coger preso para llevarlo a la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Buscó a 3 de sus amigotes. Mire, Él también buscó de sus amigotes. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y le dijo, vengan chinos, estoy casi que en la inmunda, camine, oran conmigo para que tenga fuerzas de hacer la voluntad de mi Padre. Y se fueron al Getsemaní. Y allí los sinvergüenzas se quedaron dormidos. Él tuvo que hacerse libre aún de los que él creía que estaban con él. Son cuando las personas que deben cuidarte te abandonan. Cuando las personas en las que has confiado y has ayudado se olvidan de tu número telefónico. Aquellas personas que para ti son sabias te dan un consejo que nada que ver.
pero que tú estás allí siendo procesado también de parte de Dios para ser libre de eso, para ser libre de eso, para ser libre de lo que te digan o no, y empiezas a buscar la dirección de Dios. Jesús tuvo que hacerlo, y del Getsemaní a la cruz solito, nadie lo acompañó. Y de pronto es lo mismo que nos toca vivir a nosotros. Hay situaciones que nos toca vivirlas solitas o solitos, y Dios quiere que no nos amarguemos, que no nos amarguemos. En el pozo tú aprendes a vivir por tu valor y no por tu precio. ¿Qué quiero decir con esto? Precio es lo que la gente dice que tú eres, lo que tú vales y en qué condiciones estás. Pero valor es lo que Dios dice que tú eres, lo que Dios dice que tú vales y lo que Dios dice que tú vas a alcanzar. Tenemos que dejar de movernos por precio. Sobre todo a los sanguíneos o artesanos nos cuesta, porque queremos caerle bien a todo el mundo. Yo llegamos con mi esposo, conocemos a Merceditas y Osvaldo hace mucho tiempo, pero llegamos aquí, estamos en nuestro 8º año. ¿Ustedes creen que fue fácil? Diga, no. No. Porque no todo el mundo pensó lo que piensa Dios, que fuimos lo mejor que pudo haber nacido sobre la tierra y lo mejor que le pudo haber pasado al renuevo. No, todos no pensaron lo mismo. Y algunos nos hicieron la vida cuadritos. Y lo único que nos mantuvo fue la mano de Dios y saber que Dios estaba en el asunto. Ni siquiera yo contaba con que viniéramos acá, ni mi esposo, no. Pero en los planes de Dios sí estaba. Las cosas no pueden ser fáciles, pero si son de Dios, van a permanecer. Lo que son de Dios permanece. Número 2, Dios llevó a José a la casa de Potifar. En la casa de Potifar él dijo, uy, mi chica, esto se me arregló. Solamente abundancia. Dice la Biblia que todo en lo cual José ponía la mano o emprendía, todo prosperaba. El primero feliz fue el Potifar. Dijo, uy, este chino me trae una suerte, porque así dijo él. Recuerden que no era cristiano. Decía, este chino me trajo suerte. Le entregaba una vaca y la vaca no daba 2 baldes de leche, sino daba 5 baldes de leche. ¿Eso es prosperidad o no? Le entregaba una vaca y no daba un ternero. Esas vacas de José daban 3 terneros y todos inmensos. Le entregaba rebaños y esas ovejas no sabe por qué daban más lana que parecían copitos de nieve. Cada rato las trasquilaban y seguían dando lana. La alacena usaban y no se acababan las provisiones. Las mejores inversiones las hacía José. Tanto que dice que Potifar no se encargaba de nada, sino hoy quiero pollo en salsa de champiñones, José. Por favor, ordena a los de la cocina que lo hagan. Mañana quiero pezuñitas con frijoles. Y a esta hora, otro día decía, yo quiero un churrasco, pero de tales proporciones. Solamente lo que iba a comer, dice. Pero ¿saben qué estaba probando y en qué estaba formando Dios a José? En la casa de abundancia y de provisión, su honestidad. El plan perfecto. El jefe no se metía en nada, sino se ocupaba de sus antojos de comida. Él hubiera podido empezar a coger lo que no era suyo y una partidita, una para ti y una para mí. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Una vaquita para ti, una vaquita para mí y tengo allí mi ganadito. No, él sabía que era administrador de todo, pero no era dueño de nada. Un administrador, que es lo que somos nosotros, no somos dueños de nada, pero Dios nos ha puesto sobre todo para que entreguemos cuentas. Y él aprendió honestidad. Y de repeso, la mujer de Potifar, una churra 90, 60, 90, empezó a insinuársele. Para ella no era pecado el ser infiel a su marido, porque era egipcia. Pero para José sí. El plan perfecto. Prosperado, comía bien, dormía bien, y fuera de eso podía salirse con la suya, con la esposa de su amo. Y nadie se enteraría porque él no se ocupaba de nada. ¿Saben? A José
le dijo no a aquella mujer. Yo tengo mi propia versión, no se la voy a decir, pero cuando lleguemos al cielo se van a dar cuenta que yo tenía razón. Aquella mujer lo asediaba y él dijo no. Pero hay 3 formas en que tú puedes decir no a algo. Por el miedo moral, o sea, por lo que te han inculcado, por lo que te han enseñado tus padres, por los valores que te han dicho o que te han criado con ellos, por lo que dice la cultura. Eso es el valor moral. Y tú puedes tomar una decisión por un valor moral. Pero también hay otra clase de valor, el valor legal. Tú no vas y matas al que te saca la chispa porque si no, te meten a la cárcel. Pero a algunos ganas no les faltan. ¿Sí o no? Tú no te pasas el semáforo en rojo o haces caso de donde es contravía o no, la mayor parte de las veces, aclaro, porque si no te sacan una infracción. Eso es un valor legal. No lo haces porque tienes un castigo encima, sea monetario, sea de lo que sea. Pero número 3, José le dijo no a aquella mujer por un valor espiritual. Y es lo que nos debe guiar. ¿Cuál es el valor espiritual? Son los principios. Le dijo ella, no porque yo he hecho un pacto con Dios. Dios, el Dios de los ejércitos, le dijo así, es mi Dios. Y yo no lo voy a hacer porque Él me dice que no lo debo hacer. Sea descubierto o no, no es cuestión de eso. Es cuestión de seguir los principios de Dios. Dios lo estaba entrenando para todas estas cosas. En la honestidad, pero también en la integridad. Me recuerda tanto una anécdota que leí de un hombre que se quedó sin trabajo y no lo conseguía. Acudió a uno de sus amigos y le dijo, no, estoy más pelado, que no digo el resto, los que me conocen ya saben que digo yo, pero bueno, más pelado que cualquier cosa. Pero bueno, entonces él le dijo, no, mira, te voy a dar 300 millones de pesos para que tú me adecúes y me arregles una casa que tengo abandonada. Hace rato que ni la visito, pero necesito que me le metas los mejores materiales. Entonces este hombre cogió sus 300 millones de pesos y fue allí al lugar, al depósito. Yo iba a decir el agáchese, pero ahí no venden ni puertas ni ventanas. Bueno, pongámosle el home center. Pongámonos pues el home center de su época y averiguó la mejor puerta. No, esa puerta vale 230,000 pesos y no tiene una de menos calidad. Esa es la mejor. No, deme otra de menos calidad. Ah, bueno, está esta, no es de la misma madera, pero vale 150. Listo, le dice al vendedor, deme esta de 150, pero factúremela como la de 230. Bueno, y como en esta vida se halla de todo, ¿no? Bueno. Entonces luego la ventana, ¿esta ventana cuánto vale? Esta ventana vale 80,000 pesos. Uy, no, ¿qué tal? Menos. Y esta, 50. Démela de 50, pero factúremela como de 80. Y así con todos los materiales que iba necesitando. Cuando llega a la presencia de su amigo, entonces le dice, bueno, ¿ya hiciste lo de la casa? Sí, claro, está totalmente restaurada. Hasta florecitas le puse en el jardín. Ah, bueno, súper. Y todo de la mejor calidad, te di 300 millones. Se me fue todos los 300 millones. Por poquito y yo que no tengo, pero me hubiera tocado poner plata a mí. Las mejores cosas. Entonces sacó la llave y le dijo, ahora esta casa es para ti. Cuando me contaste de tus problemas, yo dije, aunque sea le voy a regalar esta casa, pero se la voy a entregar como Dios manda, en forma excelente. Este hombre ni era honesto, ni era íntegro. Si hubiera hecho con honestidad e integridad lo que le correspondía, estaba disfrutando de su mejor casa. Pero así Dios nos va a poner cositas pequeñas, porque Él siempre quiere que seamos íntegros, que seamos honestos, que de verdad determinemos nuestro valor por lo que Él dice y no estemos ligados a gente. La gente que casi siempre empieza con uno en diferentes proyectos, rara vez los termina con uno, sobre todo cuando el proyecto es de largo aliento, porque hay cositas que van saliendo de una u otra forma. Y por último, José llega a la cárcel. ¿Saben qué representa la cárcel? Representa la injusticia, representa la calumnia, representa todo lo malo que pueden hacer en tu vida injustamente.
Y en la cárcel tú no puedes hacer nada. Te toca esperar que se den las cosas. Lamentablemente, no somos en nuestra cultura inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tú eres culpable hasta el que logres demostrar que eres inocente. Y muchas veces, no digo siempre, en las cárceles de nuestras naciones hay gente inocente pagando condenas y después, ¡ay, qué pena! Fue un error. Y entonces la gente demanda a la nación y por eso también estamos muchas veces como estamos. Fue enviado allí a la cárcel. Pero en la cárcel Dios trabaja un área importante en nuestra vida. Cuando eres tratado injustamente, cuando te calumnian, cuando se burlan, cuando ponen sobre tu vida cosas injustas, Dios está trabajando en tu humildad. Dios está trabajando en tu humildad. Pregunta. José era humilde cuando le contó el sueño a sus hermanos y cuando desfilaba con la túnica de colores delante de sus hermanos. No era humilde, le tocaba aprenderlo. Y Dios tiene dos formas de hacernos entender: con caricias, con insinuaciones o como las naranjas exprimiéndonos y por el lado duro. Pero que logra moldear nuestro carácter, lo tiene que lograr. Porque si no somos, ¿qué? Más locos, más peligrosos que ¿qué? Que un loco con escopeta. Que un loco con escopeta. La cárcel. ¿Saben? Cuando él estuvo en la cárcel, también todo prosperaba. Tanto que le dejaron al cuidado todos los presos y todo lo demás. ¿Sabe cuánto duró en la cárcel? 2 años. A los 17 tuvo el sueño. Luego dice la Biblia que a los 30 fue llevado a palacio. Pero antes de ser llevado a palacio duró 2 años en la cárcel. Pero demostrando que amaba a Dios y comportándose honesta e íntegramente. De la cárcel fue llevado a la casa del faraón, a palacio. Pero ¿saben? Allí tuvo también, que se nota que era un hombre procesado. Cuando faraón le dice: ninguno de estos magos ni sabios de mi reino han podido interpretar el sueño o los 2 sueños que he tenido, José dice: yo tampoco podré. Es Dios quien te lo va a revelar. En ese momento yo creo que Dios dijo: este chino aprendió la lección. Por fin está listo para ir a gobernar y hacer realidad su sueño. Fue como José llegó a ser el ministro de economía de su tiempo en todo Egipto y vivió los 7 años de abundancia. Pero después llegaron los 7 años de escasez. Y entonces de la casa de su padre tuvieron que venir. Y saben, cuando José los vio que se postraron delante de él, él dijo: mi sueño se ha cumplido. Yo los vi que eran como gavillas de trigo que se doblaban ante mí y hoy ese sueño se hizo realidad. Pero allí pensó José: voy a averiguar por Benjamín y lo voy a hacer traer. Y entonces, arreglado el problema, los hijitos de Raquel nos vamos a quedar en Egipto comiendo de lo lindo, viviendo como los mejores. Ahí le tengo un puestico acomodado para Benjamín también como mi asistente. Y los otros, pues que se frieguen, los puedo hasta mandar a matar. ¿Saben que Dios no mira como nosotros miramos? Dios no ve así. Cuando él intentó a través de muchas cosas y mandó que su papá y sus hermanos vinieran a vivir a Egipto, Dios le estaba recordando una palabra que le había dado a Jacob. Le dijo: yo bendeciré todas tus generaciones y las estableceré en mí y serán de bendición. Igualito como le había dicho a Abraham, o como le dijo a Abraham. Cuando José manda que le traigan a su papá, y él creía que José no vivía y que era un engaño para tomarlos como esclavos, Dios se le revela y le dice: ve, porque tu hijo José vive y él será el que cierre tus ojos cuando mueras. Cuando mi papito enfermó, en noviembre murió. Saben que yo tengo una familia ensamblada, tengo otros hermanos. Algo que mi madre no me ha podido perdonar y que ahora lo veo evidenciado porque ya no está papá que me defiende,
no ha podido aceptar que yo acepté a esos otros hermanos del otro lado. Pero ¿saben? La última persona que vio a mi papito con vida y que sabía que mi papi no resistía, estaba en cuidados intensivos. A la visita de la tarde eran las 1:30 de la tarde y no resistía a las 4 de la tarde que llegaran mis otros hermanos, porque siempre me dejaban de últimas para que yo entrara, excepto que cuando querían demorarse, entra tú, Gaby, luego nosotros, fui yo. Y tuve el privilegio de saber que volvió a entregar su vida a Dios y que está allí esperándome para encontrarnos nuevamente. Cuando yo llegué acá, yo sabía que mi papá moría en ese transcurso de tiempo y yo me acosté y dije, Señor, yo ya sé que parte contigo y mejor que no sufra más. Mejor que no sufra más. Y me acosté a dormir cuando me entró la llamada, Gaby, mi papá murió. No alcanzamos a verlo, nos llamaron de la clínica que murió. Pero tuve el privilegio de llevarlo nuevamente a los pies de Dios y saber que es salvo. Cuando todos sus hermanos se reunieron y su papá, José hizo algo profético con su hermoso y chiquitín hermano Benjamín. Y es lo que yo quiero que tú y yo hagamos. Porque repito una y otra vez, cuando Dios hace pacto contigo y tú con Él, no está pensando corto, no está pensando en ti. Está pensando en tus generaciones y en tu familia, con todos los embrollos que existen en tu familia, con todos los sinsabores, con todas las metidas de pata tuyas o de tus padres o de tus abuelos o de tus tatara. Dice la palabra que cuando entró Benjamín, a cada uno de sus hermanos le dio un vestido, le dio zapatos, le dio lo mejor, pero a Benjamín le dio 5 vestidos, no uno, pero hizo algo. Ven, Carlitos. Dice, este es mi yerno hermoso para quien no lo conozca. Me ha tocado un trabajo, pero logró meterse en la familia. Dice que cogió 300 monedas de plata y se las puso sobre su mano. ¿Saben qué significaba esas 300 monedas de plata? Por 30 monedas de plata vendieron a Jesús, pero fue la restauración para nuestra vida. La restauración para nuestra vida. Ahora él estaba diciendo, yo pongo estas 300 monedas en tu mano porque quiero restaurar y restituir a mis 10 hermanos, que aunque son de otra mujer, aunque me han hecho la vida difícil, aunque me metieron en el pozo y por el pozo llegué a la cárcel, a la casa y luego a la cárcel, también Dios tiene provisión para ellos. Dios es un Dios de generaciones y de familias, aunque tú y yo no lo creamos. Por eso fueron 300. 30 por 10 son 300. Tú que te has logrado meter en mi familia, no solamente eres tú, son todos los de tu familia y los de la mía, por donde quiera que los miremos. Y aunque creamos que es imposible, Dios lo hará. Así es que ponte de pie. Yo te invito a que tú hoy te consigas, yo lo hice con una moneda de 1000, porque como son las últimas que han salido, entonces como que me toca verlas bien y las empiezo a investigar por una y otra. Yo quiero que en tu familia tú consigas una moneda de 1000 y la pongas en un lugar visible. Yo no sé si tienes que conseguir un cuadro y ponerlo ahí. Yo no sé qué tengas que hacer, si lo vas a poner en tu Biblia, si lo vas a pegar en tu billetera, si lo vas a poner, no sé. El ingenio corre por parte de ustedes. Pero en este momento yo quiero que hagas algo. Toma la mano de tu esposo, de tu esposa, si está allí, de tu familia. Reúnete en torno. Si no tiene de 1000, aunque sea coja una de 500, de 200. Si no tiene sino 50, hágalo, pero luego cámbiela. Y dile, esta moneda va a significar que vamos a vivir la vida a la manera de Dios.
y no a la manera como nos han enseñado. Dígale, si algo tenemos que cambiar, vamos a marcar la diferencia. Porque uno solo puede marcar la diferencia. Joven, jovencita, hombre adulto o solo. Puede ser que tú estás diciendo esto como tan recitado, pero te va a tocar que si te acostabas o te acuestas con tu novia, digas hasta aquí, porque voy a vivir a la manera diferente, a la manera de Dios. Si tú robabas en tu empresa, o a tu papá o a tu mamá o a quien sea, y le decías, pues es que es palo de la misma, es cuña del mismo palo, lo tienes que dejar de hacer, porque vamos a vivir a la manera de Dios. Si tú te unías con gente que no tiene nada que ver, vas a tener que dejarlo de hacer, porque esa es la manera de Dios. Mujeres que tenemos el estigma de ser gritonas, mamonas, canzonas, mandonas y todo lo que usted pueda ponerle ahí, pues tenemos que dejar de serlo. Pero por favor, no nos hagan la vida tan difícil, hombres. Colaboren. A ver, hombres, ustedes que tienen fama de ser mirones, las mujeres desde ahora y entre ustedes vamos a decirle de los hombros para arriba, que porque es un instinto, sí, pero es un instinto del hombre caído. La Biblia dice que cuando mires a una mujer la tienes que mirar como si miraras a tu hermana o a tu hija. A tu hermana o a tu hija. Y que si la miras de otra forma, para desearla, ay, voy a admirar la obra de Dios. No. Dice que ya adulteraste con ella en tu corazón. Y eso es contra la ley de Dios. Eso no es un principio de Dios. Entonces, mujeres, vamos a decir fuerte, vas a mirar, pero del hombro hacia arriba, de los hombros hacia arriba. No sean mirones. Jesús dijo, tienen que aprender a mirar. Que si pensamos que Dios es un Dios cascarrabias, que si pensamos que Dios es un Dios que está mirando en qué nos equivocamos para mandarnos el látigo, que tiene hijos preferidos, que a ti no te mira ni siquiera para hacerte un desprecio, que no quiere bendecirte, que se hace el de las gafas, eso no es lo que corresponde a lo que me dice la Biblia de Dios. Me dice que es un Padre amoroso, que está interesado en bendecirme, que está interesado a llevarme a la estatura de Él, que lo hará a través de procesos así sean dolorosos, pero que lo hará. Si en tu caso, como en muchas familias, tienes una familia ensamblada son los tuyos, los míos y los nuestros, o que llegas con un hijo de cualquiera de los dos lados a conformar tu familia, pues tienes que decir, esta moneda nos recordará que vamos a marcar la diferencia. ¿Saben? Somos los Josés en nuestra familia, en nuestras generaciones, en nuestra ciudad. Dice la Biblia que aún la naturaleza, la creación, clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los que marquen la diferencia, los que vivan a su manera, para hacer verdaderamente de nuestras familias, familias diferentes. De nuestras generaciones, generaciones de bendición. De nuestros hijos, los mejores hijos y ciudadanos. Los mejores profesionales, los mejores trabajadores. Que cuando estén en la abundancia glorifiquen a Dios, y cuando estén en tiempos que no son de abundancia, igual lo glorifiquen y digan, el que me bendijo y me prosperó un día, lo hará todas las veces que sean necesarias, porque estoy viviendo la vida a la manera de Dios. A la manera de Dios es mejor. Puede que duela, pero a la manera de Dios es seguro. A la manera de Dios. ¿Cuántos quieren vivir a la manera de Dios? Todos los que quieren vivir a la manera de Dios, vengan aquí adelante. Tranquilos, yo echo ojo para que nadie se entre y les coja sus carteras. Tranquilo, venga. Yo voy a echar ojo para que el vecino tampoco haga nada. Así es que vengan. A la manera de Dios vale la pena vivir. A la manera de Dios vamos a dejar de tener familias disfuncionales. A la manera de Dios vamos a dejar de abandonar a Dios cuando la cosa se pone peluda. A la manera de Dios vamos a andar
sabiendo que Él nos ama. A la manera de Dios vamos a vivir tiempos buenos y tiempos malos. A la manera de Dios vamos a confiar en Él. Yo quiero que alces tus brazos y diga: los mejores años de mi vida son los que están por venir, porque he puesto mi confianza en Dios. Y lo asegura su palabra. Y lo asegura el Dios que me salvó y que me ama, que es mi Padre, porque es mejor a la manera de Dios. Gracias, Señor. Alza tus manos allí, yo voy a orar. Señor, yo te ruego que tú nos tomes de tu mano, Señor, y que nos guíes en toda circunstancia, en toda decisión, en el resto de nuestras vidas, y que esta moneda que pudiera no significar nada, Señor, puesta en un lugar estratégico, nos recuerde que es a la manera tuya que vamos a marcar la diferencia. Yo bendigo a todos los que en esta mañana dieron este paso, Señor, este paso que es nada más un simbolismo. Mañana van a tener que enfrentarse hacia lo mismo, pero quizás, Señor, para muchos de ellos como para mí, simbolice marcar la diferencia. Para Noé, toda esa generación murió, pero para Noé y su familia fue de bendición y de vida, de nueva oportunidad. A tu manera, Señor, a la manera tuya. Ayúdanos a vivir a tu manera, con tus principios y tomados de tu preciosa mano, Señor, determinados que vale la pena a tu manera. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Abrace al que está a su lado. Recuerde, hombres, de los hombros hacia arriba. Dígale: a la manera de Dios. Y las mujeres tampoco, a ver, les hagamos la vida difícil. A la manera de Dios. Que tengan el mejor fin de semana. Que tengan el mejor domingo. Que sus familias sean bendecidas y que sea a la manera de Dios. El próximo domingo 10 de la mañana, y déle el mejor aplauso que usted tenga a un Dios que lo guiará a la manera de Dios.